Bueno, mis hermanos, bienvenidos a los que se han conectado ahora hace poco. El día de hoy vamos a tocar un tema que es crucial para nosotros, para poder comprender un poco más de cerca lo que es la justificación por la fe, que son los temas que hemos estado viendo, y es el tema de la naturaleza de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué naturaleza tomó Cristo aquí en la tierra? Vamos a ver a través de algunos textos bíblicos y varios textos del espíritu de profecía de Elena White para poder dilucidar un poco más de cerca todo este tema y desglosarlo para poder entenderlo en su totalidad. Primero que nada vamos a comenzar con una oración para que sea el Señor quien nos dirija en esta reunión. Inclinamos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificamos tu nombre aquí y ahora. En el nombre de Jesús queremos pedir tu Espíritu Santo para que nos acompañe en esta reunión, para que nos des la sabiduría, el entendimiento necesario, que nos puedas ayudar a concentrarnos y a enfocarnos en lo importante. Que tú mismo seas nuestro instructor en esta hora, Señor. Que no sea yo el humano el que habla, Señor, sino que sea tu divinidad a través de mí, Padre. Por favor, utilízame en esta hora y que el yo quede escondido en ti, para que sean tus palabras las que hablen a través de mí. Señor, todas estas cosas nosotros te las agradecemos y te las pedimos, no porque tengamos algún mérito en nosotros mismos, Señor, sino porque Cristo hizo los méritos por nosotros al morir en la cruz, y en eso confiamos. Amén. Amén. Bueno, voy a proceder a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan ver la presentación junto conmigo. Vamos a ver que a veces esto se me queda un poco... Ok. Todos pueden ver la pantalla ahí, ¿verdad? Sí. Sí, hermano, sí se ve. Bien. Bueno, justo como lo sugiere el título, la naturaleza de Cristo en la tierra. Cuando Él se encarnó, vamos a profundizar un poco en qué naturaleza tomó. Son varios textos los que vamos a leer hoy día, pero vamos a primero hacer un repaso de lo que estudiamos la semana pasada. Bueno, y las semanas anteriores. Primero hemos encontrado que debemos aspirar a la santidad, porque sin santidad no hay cielo para nadie. Y esto lo encontramos aquí en este versículo de Hebreos 12, donde nos dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, la santidad hemos visto que es un requisito para ver al Señor. Hoy día nos vamos a centrar un poquito en esto, vamos a profundizar en esto y en cómo Cristo también se hermanó con nuestras debilidades para poder despojarse un poco de su divinidad y asumir la humanidad para decir, para vivir la batalla de la fe, la justificación por la fe. No tengo poder, te pido que me des tu poder porque creo en ti. Esa sea nuestra oración cada día. Hemos visto también que pecar es una decisión, el pecado es algo que nosotros decidimos hacer en nuestra vida, a pesar de nuestras tendencias hereditarias, y que también se ve íntimamente ligado a nuestros malos hábitos que vamos cultivando a lo largo de la vida, que esas son las tendencias cultivadas, tendencias hacia el mal, propensiones hacia el mal cultivadas, no por el que las heredamos, sino porque nosotros simplemente cultivamos esos malos hábitos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque recuerden que estaban esas dos definiciones de pecado, que decía que nosotros cometemos pecados solos por nacer. Y si eso fuera así, ¿podría Jesús haberse revestido de nuestra naturaleza humana y vivir en perfecta obediencia sin pecar?
La respuesta claramente es no. Como lo vimos la semana pasada, si alguno quiere profundizar en esto, puede ver el tema que brindamos la semana anterior, que es el número 5 de esta serie de justificación y santificación por la fe en Jesús. También tenemos que si somos pecadores por elección, o sea, que fuera una decisión el pecado, ¿podría Jesús haberse revestido de nuestra naturaleza humana y vivir en perfecta obediencia sin pecar? Sí. Y esto es lo que vamos a profundizar hoy en día, sobre la naturaleza de Cristo. Vimos también que perfección está ligada a 4 aspectos. La perfección absoluta, que solamente Dios puede tener eso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obviamente, la triple persona de Dios. También tenemos que la perfección de naturaleza solamente se realizará cuando Cristo venga, y el único requisito para nuestra salvación es una entrega sin reservas, es someter nuestro carácter, que esa es otra definición de perfección según la Biblia. Y esto lo profundizamos también la semana anterior. Y también la madurez del carácter, que a través de ese sometimiento del carácter, nosotros vamos madurando en la medida que cada vez nos vamos sometiendo más. Mediante la nueva luz que vamos recibiendo, una nueva comprensión de la Escritura, existe un mayor sometimiento cada día y esto nos va llevando a madurar en carácter y a la perfección. Una perfección que no es como la de Dios, no es como la de los ángeles, sino que es una perfección siempre en la medida de la luz que nosotros vamos recibiendo. Un segundo aquí para desactivar esto. Ok. De acuerdo a la luz que vamos recibiendo, nos vamos perfeccionando. Y bueno, y estos dos últimos son los requisitos, lo que nos toca a nosotros. Que en realidad simplemente a nosotros nos toca someternos a Dios, como dice en Santiago 4:7, pero las otras dos perfecciones simplemente son solo posibles mediante Dios. La primera, solo Dios puede hacerla, y la segunda, solo Dios puede hacerlo posible en nosotros. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Bueno, una vez dicho esto, haciendo como un repaso de lo anterior, para ligar los temas, porque esto está todo íntimamente ligado, y la naturaleza de Cristo también. Vamos a empezar ya con algunas citas y versículos. Primeramente, algunas citas sobre el misterio de la encarnación, porque la encarnación de Cristo verdaderamente es un misterio. Nosotros no vamos a poder comprenderla en su totalidad mientras estemos aquí en la tierra. Cuando Cristo venga y nos lleve con Él al cielo durante 1000 años, ahí vamos a poder incursionar, vamos a poder estudiar y profundizar un poco más en esto, y tendremos una mente más perfecta que la que tenemos ahora. Vamos a ser perfectos de naturaleza, en naturaleza, y vamos a poder comprender en su totalidad. Pero ahora podemos atenernos a la luz que el Señor ha revelado mediante la Escritura y mediante la revelación profética que Él nos ha entregado a través de su sierva Ellen White. Y vamos a comenzar con esta cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 286, y dice así: la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. O sea que esto está diciendo que es algo muy importante para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Por lo tanto, entender la humanidad del Hijo de Dios es lo que puede unirnos con Cristo, y mediante Cristo a la vez nos une con Dios. Y esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. ¿Ok? Aquí nos está diciendo, Él dio prueba de su humildad y se convirtió en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás
tierra santa es. De esta misma manera, cuando tratemos estos temas, debemos comportarnos y prestar atención a las palabras que Cristo mencionó a Moisés. O sea, es un tema santo verdaderamente. Cristo fue un hombre, sin embargo, era Dios en la carne, seguía siendo Dios. Y esto es algo inexplicable para nosotros, pero vamos a profundizar en ello. Deberíamos emprender este estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Por lo tanto, este estudio nos puede beneficiar muy profundamente. Dice esta cita en The Signs of the Times del 30 de julio de 1896, que al contemplar la encarnación de Cristo en la humanidad, nos asombramos frente a un ministerio insondable que la mente humana no puede comprender. Ya nos está diciendo que esto, mente humana no lo puede comprender. Mientras reflexionamos al respecto, más asombroso nos parece. Qué enorme es el contraste entre la divinidad de Cristo y el indefenso bebé del pesebre de Belén. ¿Alguna vez se habían puesto a pensar en eso? Imaginarse en ese pequeño bebé en el pesebre que a la vez era Dios. Es algo que nosotros no podemos comprender. Pero sin embargo, el creador de los mundos, perdón, me salté una parte. ¿Cómo podemos abarcar la distancia que existe entre el poderoso Dios y un indefenso bebé? Y sin embargo, el creador de los mundos, aquel en quien se manifestó la plenitud de la divinidad corporalmente, o sea que corporalmente tenía la plenitud de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se manifestó en el indefenso bebé del pesebre. Estaba por encima de cualesquiera de los ángeles. Era igual al Padre en dignidad y gloria, y a pesar de ello se revistió de humanidad. Bueno, aquí me gustaría hacer un paréntesis. Yo dije que no iba a hablar de la preexistencia de Cristo, pero aquí ya nos está diciendo que Cristo en el cielo era mayor que los ángeles y igual al Padre. Por lo tanto, si era igual al Padre, no pudo haber sido creado por el Padre, sino que era igual al Padre, o sea, era Dios en toda su plenitud. Sigo leyendo. La divinidad y la humanidad se combinaron misteriosamente y el hombre y Dios llegaron a ser uno. Esto es inexplicable. Cristo era hombre y a la vez era Dios. En esta unión encontramos la esperanza de nuestra especie caída. Al contemplar a Cristo en su humanidad, vemos a Dios y vemos en Él el resplandor de su gloria, la expresa imagen de su persona. Cristo reflejaba a Dios en su humanidad. Ciertamente es un misterio que Dios fuera así manifestado en la carne. Y sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos esperar comprender este tema. ¿Qué dice? ¿Sin la ayuda de Cristo? ¿Sin la ayuda del Padre? ¿Sin la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. No podemos esperar comprender este tema. La lección más humillante que el hombre tiene que aprender es que la sabiduría humana es nada y que es necedad el tratar de descubrir a Dios por sus propios esfuerzos. Por lo tanto, aquí ya nos está haciendo una introducción de que debemos pedir al Espíritu Santo para comprender este tema, porque nuestra sabiduría no es nada. También es un gran misterio, como lo venimos diciendo. La naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No, las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente.
Aquí está clarito, ¿verdad? Cristo era Dios y a la vez era hombre. Y revistió, vamos a ver más adelante, que él revistió su divinidad de humanidad. Este es un misterio que no será comprendido plena y completamente en toda su grandeza hasta que los redimidos sean trasladados, o sea, hasta que estemos en el cielo. Ni siquiera en el viaje en el cielo, sino ya cuando ya hayan sido trasladados. Entonces se comprenderán el poder, la grandeza y la eficacia de la dádiva de Dios para el hombre, el regalo de Dios para el hombre. Pero el enemigo ha decidido que este regalo sea oscurecido hasta el punto de que quede reducido a nada. Qué gran misterio. Por lo tanto, ya vimos el punto número 1, que es un misterio. La encarnación de Cristo es un verdadero misterio. A partir de ahora, nosotros vamos a tratar de comprender mediante el Espíritu Santo qué es lo que nosotros podemos llegar a saber de este misterio. Porque no es un misterio en su totalidad. Hay cosas que se nos han revelado. Y como dice en Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros, los hombres. Y de esas debemos preocuparnos, de las que Dios nos ha revelado. ¿Qué es lo que nos ha revelado? Lo que decía aquí, ¿no? Que se unió lo humano con lo divino, como ya habíamos visto anteriormente. Una unión milagrosa. Nadie, al contemplar ese rostro infantil que resplandecía de animación, podía decir que Cristo era justamente como otros niños. Él no era como los otros niños. Él era especial. Era Dios en carne humana. Era el mismo Dios. ¿Se imaginan estar jugando ahí, no sé, cuando uno es niño juega con sus compañeros a las bolitas, o en otros países le dicen las metras, ¿verdad? O al trompo, o a la escondida, jugar allí, pero con Dios. Y sin darte cuenta, pero en su rostro se veía, se reflejaba. Y dice que cuando sus compañeros lo instaban a hacer algo malo, la divinidad resplandecía a través de la humanidad y rehusaba decididamente. En un instante distinguía la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto y examinaba el pecado a la luz de los mandamientos de Dios y sostenía la ley como un espejo que arrojaba luz sobre el error. Por lo tanto, había algo desde dentro, una fuerza que lo llevaba a él a hacer lo bueno, a diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto y a tomar una decisión. Pero él siempre tuvo que decidir entre hacer lo correcto o lo incorrecto. Pero él tenía el Espíritu Santo desde su nacimiento, porque él fue concebido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, a partir de allí ya nosotros podemos ver de que Cristo no es 100% como nosotros, no fue 100% como nosotros, porque yo nací de un padre humano y de una madre humana. Cristo nació de una madre humana, pero de Dios también, del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya desde su nacimiento él no era como todos los demás. Y vamos a ver que sí era semejante, pero no igual. Y que él tenía el Espíritu Santo que siempre lo hacía rehusarse a hacer lo malo, porque era Dios, pero también era humano. Y vamos a ver cómo poder comprender esto en Filipenses 2, del 5 al 11. Y vamos a desglosar este versículo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ojalá nosotros pudiéramos comprender en su totalidad solo este versículo. Ya, solo del versículo 5 nosotros tenemos para hablar una hora. Ese sentir que hubo en Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? ¿Cómo podemos tener esa experiencia nosotros? Pero sigue diciendo, el cual, siendo
en forma de Dios, él era en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo tanto, él era Dios, pero él no quiso venir a vivir la humanidad en su divinidad, sino que él desplazó hacia un lado su propia divinidad para asumir la forma de siervo y hacerse semejante a nosotros. ¿Por qué semejante y no igual? Porque él no podía ser igual. Vuelvo a decir, él nació del Espíritu Santo, ya partiendo de allí, él no era igual que cualquier otro niño, que cualquier otro joven, que cualquier otro hombre en su desarrollo a lo largo de su vida. Pero sí, él escogió despojarse de su divinidad para tomar esa forma humana. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Alguno de nosotros ha sido exaltado hasta lo sumo? No, ¿verdad? Por lo tanto, somos, o Cristo es simplemente fue semejante a nosotros, pero no igual, porque nosotros pecamos y Jesús no pecó. Y aquí vamos a profundizar en el versículo anterior, con esta cita. Al deponer su manto real y su corona principesca, ahí se habrá equivocado la traducción, Cristo revistió su divinidad con humanidad, depuso su manto real y su corona de príncipe, se revistió su divinidad con humanidad, para que los seres humanos pudieran ser elevados de su degradación y ubicados en terreno ventajoso. Cristo no podría haber venido a esta tierra con la gloria que tenían los atrios celestiales. Los seres humanos pecadores no podrían haber resistido a la visión. Veló su divinidad con el manto de la humanidad, pero no se separó de su divinidad. Como Salvador divino humano, vino a ponerse a la cabeza de la raza caída, para compartir su experiencia desde la infancia hasta la virilidad, para que los seres humanos llegaran a ser participantes de la naturaleza divina. Vino a esta tierra y vivió una vida de perfecta obediencia. Fue obediente en todo, pero no se separó de su divinidad. Por eso es que él, al ser tentado en todo, semejante a nosotros también, porque él no fue tentado igual que nosotros, sino incluso fue tentado más, porque él, al ser Dios, podría haber podría haber usado la facultad de sus poderes para su beneficio propio. Y esa era una de sus mayores tentaciones. Recordemos la tentación en el desierto, cuando Satanás se le presenta y le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y allí en ese momento, él tenía el poder para convertirlas en pan, porque era Dios. Pero esa divinidad estaba escondida, estaba oculta en su humanidad, porque él tuvo que vivir una vida de completa obediencia, pero tenía que vivir la experiencia de la humanidad. Por lo tanto, él no podía hacer uso de su divinidad. Ni siquiera para hacer milagros. Cada vez que él hacía milagros, era confiando en el poder del Padre, no en su propio poder.
Y esto lo vemos en Juan 5:30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Por lo tanto, él también tenía voluntad, una voluntad humana, ¿sí? Pero ponía su voluntad humana a los pies de la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Porque él podría haber dicho, busco mi voluntad y la de mi Padre, pues ambas son la misma. Pero él no dijo esto. Por eso que en Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque las debilidades, la debilidad de su cuerpo, porque él estaba en un cuerpo humano, y la debilidad de ese cuerpo humano lo hacía sentir tanto dolor y tanta aflicción y tanto pesar que empezaba a notarse que él ya, su voluntad no quería beber esa copa, pero él puso su voluntad en las manos de la voluntad de Dios y digo que no se haga mi voluntad, dijo, sino que se haga la tuya. Porque Jesús confiaba en el poder del Padre. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, esto está en el deseado de todas las gentes, si no me equivoco, bueno, en la página 302, cuando fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia, porque él poseía la omnipotencia, pero él no confiaba en esa posesión de la omnipotencia, no confiaba en el yo. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo como descansaba en paz. Él había depuesto ese poder y aseveraba, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios directamente. Porque la fe de Jesús era, Él es el autor y consumador de la fe, imagínense. Es la mayor fe que nosotros podemos ver en la historia de la humanidad. En Hebreos 2:9 nos dice que a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, ¿sí? Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. De aquí esto es como para desglosarlo un poco. Este versículo es para hablar toda una noche, ¿verdad? Pero simplemente desglosado sería Jesús, que había sido hecho un poco menor que los ángeles, al igual como Adán, que fue hecho un poco menor que los ángeles, fue coronado de gloria y de honra debido a que él padeció la muerte. Y por la gracia de Dios, por esa gracia vencedora, gustase la muerte por todos. Y es un regalo de Dios. Y convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, a Cristo, y por quien todas las cosas subsisten, o sea que Cristo creó todas las cosas y Él sostiene todas las cosas y gracias a Él todo existe y subsiste. Y a Él le convenía que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por lo tanto, Cristo vivió la experiencia que nosotros hemos de vivir. Ser perfeccionados por las aflicciones de nuestra vida, por las tribulaciones, por las pruebas. Ser refinados como el oro y alcanzar la perfección de carácter. Y Él gustó de este perfeccionamiento en carne propia.
para que nadie pueda decir, tú no sabes lo que es vivir allá. Tú no sabes lo que se siente estar ahí. Él sí lo sabe, mejor que nadie. Por un poco de tiempo renunció a las glorias y la forma de Dios. El apóstol quiere apartar nuestra atención de nosotros mismos para que la fijemos en el autor de nuestra salvación. Nos presenta sus dos naturalezas, la divina y la humana. Asumió voluntariamente la naturaleza humana. Fue su propia acción y su propio consentimiento. Revistió su divinidad de humanidad. Por lo tanto, nuevamente vemos que él tenía las dos naturalezas, la divina y la humana. Siempre fue Dios, pero no parecía Dios. Veló las demostraciones de la divinidad que había atraído el homenaje y merecido la admiración del universo. Era Dios mientras estaba en la tierra, pero se despojó a sí mismo de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y el aspecto de un hombre. Caminó por la tierra como un hombre. Por nuestra causa se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Depuso su gloria y su majestad. Era Dios, pero por un poco de tiempo renunció a las glorias y la forma de Dios. Llevó los pecados del mundo y soportó el castigo que se desplomó como una montaña sobre su alma divina. Ofreció su vida en sacrificio a fin de que el hombre no muriera para siempre. Qué maravilloso, ¿verdad? Murió no obligado a ello, sino por su propia y libre voluntad. Voluntariamente él ofreció su vida. También tomó la naturaleza humana sin pecado. Ya hemos visto que es un misterio la encarnación de Cristo. También vimos que hubo una unión misteriosa ahí entre la divinidad y la humanidad, pero que también él tomó nuestra naturaleza humana. ¿Pero de qué manera? Lo vemos en Romanos 8:3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, nuevamente, semejanza de carne de pecado, no igual en carne de pecado, sino semejante, parecido, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La traducción de la palabra carne que se utiliza en este versículo proviene del griego sarx, que significa, entre varias significaciones que tiene, significa naturaleza humana. Y si reemplazamos, podría decir lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la naturaleza humana, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de naturaleza humana, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la naturaleza humana. Ahí se entiende un poco mejor, ¿verdad? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la naturaleza humana, sino conforme al Espíritu. Porque nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Pero Cristo tampoco anduvo conforme a la naturaleza humana, sino él también anduvo conforme al Espíritu. Y esa es la diferencia con nosotros, que él desde el nacimiento, anduvo conforme al Espíritu en todos sus caminos. Nunca pecó, nunca anduvo conforme a la carne, nunca anduvo conforme a la naturaleza humana. Siempre aceptó la voluntad de Dios. Y aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y miren esta cita, muy interesante. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén.
O sea, aun cuando Adán no había pecado, hubiera sido una humillación, pero brutal, que Cristo hubiera tomado nuestra naturaleza humana. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. ¿A qué se refiere con esto? Que él igual se cansaba, él igual tenía hambre, le daba sueño, lloraba, sufría, se angustiaba, se compadecía, se entristecía, se enojaba, se alegraba. En fin, él tenía los efectos de la gran ley de la herencia. Él no vino como Adán antes del pecado, no medía 4,5 metros. Él medía la estatura normal de la mayoría de las personas. ¿Cuál es la diferencia? Que él, como es el segundo Adán, y ya lo vamos a ver más adelante, al ser el segundo Adán, él vino en su forma moral, él era como Adán antes de pecar, porque Adán antes de pecar no pecaba. Podía pecar, pero no pecaba, hasta que pecó, obviamente, hasta que cayó, ¿verdad? De la misma manera, Cristo también, él podía pecar, pero no pecó. Y en su moralidad, en su naturaleza moral, era como Adán antes de pecar, pero en su naturaleza física, en lo que a nosotros nos compete, en lo que nosotros tenemos que sufrir día a día, en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias, él era igual que nosotros. Y esto es lo que tenemos que comprender, saber separar un poquito de esas cosas. La historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles serán aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, ¿fue tentado en todo igual que nosotros? No, dice según nuestra semejanza. Porque las tentaciones que se le presentaron a Cristo fueron mucho mayores que las que se nos presentan a nosotros. Redimió el fracaso de Adán, y aquí está lo que yo les decía. A Cristo se lo llama el segundo Adán, ¿sí? En pureza y santidad, conectado con Dios y amado por Él. O sea, Él era puro y era santo, igual que Adán. Y comenzó donde el primer Adán había comenzado. ¿Dónde comenzó el primer Adán? Cuando fue creado, con una inocencia, con una santidad mental. Él tenía todo eso, Cristo tenía todo eso. Pero en un cuerpo debilitado por 4000 años de pecado. Por lo tanto, él tenía que hacer un esfuerzo mucho mayor que el que tuvo que hacer Adán, porque Adán no tenía esa debilidad en su cuerpo. Cristo sí. Y voluntariamente recorrió el terreno donde Adán había caído y redimió el fracaso de Adán. En el desierto de la tentación, Cristo venció la tentación de Satanás, donde Adán había perdido anteriormente. Recorrió ese camino y triunfó, redimió el fracaso de Adán, él no cayó. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4000 años se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Nuevamente, lo vuelvo a repetir. Durante siglos, el pecado había estado dejando sus terribles marcas sobre la raza humana y la degeneración física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. Cuando Adán fue atacado por el tentador en el Edén, estaba sin mancha de pecado. En el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir.
Vemos nuevamente el paralelismo entre Cristo y Adán. Adán con una mente sin pecado, con una conciencia sin culpa. Cristo también. Transitaron el mismo camino, fueron tentados por el mismo tentador, pero Cristo venció. Y venció aún estando en desventaja en comparación con Adán, porque Adán, él tenía todas las de ganar en ese momento, y Cristo todas las de perder, porque él estaba en un cuerpo que era verdaderamente débil, pero aún así, vamos a ver más adelante que él no confiaba en sí mismo, sino que él depositaba su confianza en Dios, y por eso él nos dio ejemplo. A pesar de ser Dios, no estimó el ser a Dios, no estimó, perdón, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y vivió el mismo proceso de refinación que tenemos que vivir nosotros, como este oro que aparece aquí en la imagen que está siendo refinado. Se compadeció de nuestras debilidades. Al tomar sobre sí la naturaleza humana en su condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. Por lo tanto, no podemos decir que Cristo pecó de ninguna manera. Podríamos escudriñarlo a través de las escrituras y todo, y vamos a ver que Él no lo hizo en ningún momento. También asumió las desventajas de la naturaleza humana. Y es lo que yo les estaba hablando antes sobre las enfermedades, todo eso. Se hizo carne como somos carne. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne como somos carne. Nuevamente vuelve a repetir la palabra semejante y no igual. Tuvo hambre y sed. Sintió cansancio. Fue sostenido por el alimento, refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre. Aunque era el inmaculado Hijo de Dios, era Dios en la carne. Su carácter ha de ser el nuestro. Él vivió como nosotros deberíamos vivir. Y Él vivió como nosotros deberíamos vivir. Para que mediante la fe en Él, como Él vivió así una vida perfecta, nosotros también podamos ser hechos perfectos mediante la fe en Cristo. Y esa es justificación por la fe, hermano. Por eso es importante este tema. Tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa, para poder saber cómo socorrer a los tentados. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, es decir, con todas sus desventajas. Se vistió de la naturaleza humana, con la posibilidad de ceder a la tentación. Sí, él podría haber cedido a la tentación, era posible, pero no cedió nunca. Y no tenemos que soportar nada que él no haya soportado. Por lo tanto, tenemos que confiar en él. Si él soportó todo lo que nosotros se nos presente, cualquier problema que usted tenga, aflicción, angustia, tormento, tentación, prueba que esté pasando en su vida, Cristo ya la soportó por usted. Por lo tanto, Él ya triunfó sobre esas tentaciones. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es decir, Cristo, tú ya le ganaste a esto, confío en ti. Ayúdame a ganarle a mí, a estas debilidades. Y ya por último, para poder ir cerrando, comprender esto, que yo lo aprendí hace poco. Yo no sabía esto, o lo había escuchado, pero no tenía la base o el fundamento. Cristo conservará para siempre la naturaleza humana. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
Juan 3:16. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Esto está en Isaías 9:6. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. ¿Leí bien? Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo. Por lo tanto, ¿Cristo es Dios? Claro que sí, lo está diciendo aquí clarito. Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Si no entendemos esto, si no queremos negar el yo y comprender esto de verdad, no vamos a entender en lo absoluto ninguna de las nuevas verdades que el Señor está revelando hoy. Esto es maravilloso. Cristo va siempre a tener esa naturaleza humana por nosotros, por culpa nuestra, por nuestros pecados. Ese es el trofeo de victoria que va a tener siempre. Siempre va a tener las marcas de clavos en sus manos, las marcas en su frente de la corona de espinas, los azotes, la herida en su costado. Siempre va a tener eso y van a ser sus trofeos. Qué maravilloso amor que nos tiene el Señor. Para ir cerrando ya una conclusión, Cristo en la tierra fue Dios y a la vez hombre, pero no hizo uso de su deidad, sino que él deponía su confianza, deponía su poder y ponía su confianza en Dios, en el Padre. Y él no hacía nada de sí mismo, sino que como oía al Padre decir, así él obraba. Nunca pecó. Por lo tanto, es el segundo Adán. Porque como el primer Adán no tenía pecado en sí, hasta que pecó, obviamente. Así Cristo tampoco, no tuvo pecado ni desde su nacimiento. Pero estuvo en desventaja en comparación de Adán, porque él tenía un cuerpo humano degenerado por 4000 años de pecado. Por lo tanto, él tenía debilidades. No se saltó la herencia de 4000 años de la naturaleza humana. Él tenía debilidades, las mismas debilidades que nosotros tenemos que enfrentar, pero él las venció todas, a diferencia de nosotros. Condenó al pecado en la naturaleza humana. Condenó a Satanás en la naturaleza humana. Desmintió a Satanás de las mentiras que él decía de que es imposible para un hombre guardar la ley de Dios, no pecar y depender 100% de Dios. Cristo lo hizo. Por eso Él es nuestro ejemplo. Por eso Él se despojó y no hizo uso de su deidad. Para que nosotros no dijéramos, ah, claro, pero Él era Dios. Mira, obviamente Él podría haber hecho milagros, obviamente podría haber resistido la tentación si era Dios. Pero Él, en todos esos momentos, fue su lado humano el que vivió. Aunque dentro tenía su divinidad. La vida era Él. Y la vida era la luz de los hombres, y en él estaba la vida. No desarrolló un solo mal hábito, ninguna propensión a pecar. Podía pecar, pero no lo hizo. Y esta cita, mis hermanos, esta es la que resume en cierta forma lo que hemos estado estudiando sobre justificación por la fe. Porque de qué manera
Cristo conciliaba esto, porque podemos decir, claro, él era Dios, pero era hombre, ¿cómo lo puedo entender de una manera simple? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? De que su experiencia ha de ser la nuestra. ¿Y cuál experiencia? Esta experiencia que vamos a leer en este párrafo. Y esto que no se nos olvide, por eso lo dejé para el final, para que nos quede allí grabado en la mente. Como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios. Él dependía 90% de Dios y 10% de su poder divino que tenía dentro. No. Él se despojó de ese poder divino, él no usó su poder divino ni para hacer milagros. Todo lo que él hacía lo hacía por el poder de Dios que obraba a través de él. Nosotros también podemos tener esa experiencia, pero debemos vivir como él vivió. Dice que en el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina, a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y las pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del alma. Por lo tanto, él luchó y fue torturado en su espíritu, en su alma, al igual que nosotros. Él también tenía pruebas en su vida, al igual que nosotros. Pero ¿dónde buscaba la fuerza divina? En el lugar secreto de oración, para ser fortalecido. En la comunión con Dios podía descargarse de los pesares que le abrumaban. Le abrumaban pesares. A Dios le abrumaban pesares. Imagínense. Allí encontraba consuelo y gozo, en el lugar secreto de oración. En Cristo, el clamor de la humanidad llegaba al Padre de compasión infinita. Como hombre, suplicaba al trono de Dios, hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Por medio de la comunión continua, recibía vida de Dios a fin de impartirla al mundo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pero él no impartía la vida que él tenía adentro. Él impartía la vida que recibía de Dios a través de la oración, porque él vino a darnos ejemplo, él no vino a saltarse pasos ni a hacer trampa. Él vino a hacer y a demostrarnos lo que un humano puede hacer conectado con Dios. Lo que puede ser posible para el ser humano si es que se mantiene en una comunión continua con el cielo. Su experiencia ha de ser la nuestra. Y esto es lo que hablaba al principio, cuando les comentaba sobre Filipenses 2, versículo 5, que ojalá pudiéramos nosotros entender en su totalidad lo que es el sentir de Cristo, lo que fue su experiencia, para que sea nuestro. Y esto es justicia por la fe, mis amigos. Confianza plena en Dios, sumado al estudio de su palabra, porque Cristo estudió la ley y los profetas al revés y al derecho, sumado a una oración continua. Y esto da como resultado recepción del Espíritu Santo, gracia divina, fortaleza para vencer las pruebas. Cuando hablamos de la naturaleza de Cristo, no lo hacemos simplemente por hacer un debate en la iglesia y decir, no, mira, es que fue humano, es que fue divino. No es simplemente por hacer una controversia, un debate. El asunto real y la pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos tener esa experiencia? La única forma de hablar de justicia por la fe es mirando como ejemplo y mentor al único que fue justo por la fe. Y ese fue Cristo. La naturaleza de Cristo es justicia por la fe. Nada más y nada menos.
Y esta cita la leímos la semana pasada. La dejé para el final porque engloba mucho. Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ninguna alma. No espera nada de sus discípulos, para lo cual no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza, a fin de que puedan realizarlo. No les pediría que fueran perfectos, no nos pediría que fuéramos perfectos, si junto con esa orden no nos concediera toda perfección de gracia a nosotros, sobre los que se confiere un privilegio tan elevado y santo. Él no nos pediría algo que nosotros no pudiéramos lograr sin su ayuda. Muy bien, hermanos. Y Maranatha 2031. Que para poder llegar a ese día, a ese momento, a ese año, tenemos que comprender y vivir esa justificación por la fe. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grande y glorioso nombre, Señor. Padre, te damos gracias, infinitas gracias, porque tú nos has enviado el regalo de tu Hijo, porque permitiste que Él viviera una vida santa, perfecta, en todos sus caminos, para que a través de esa vida nosotros pudiéramos ser justificados. Señor, por favor, ayúdanos a centrarnos en lo importante, a poder día tras día ser justificados, santificados y perfeccionados por tu gracia, Señor. No confiando en nuestros méritos, sino confiando en los méritos de Cristo. Él llevó todas nuestras angustias, nuestras enfermedades y las clavó en la cruz. Llevó todos nuestros pecados y nuestros errores y les dio muerte, muerte eterna en la cruz, para que a través de esa vida perfecta nosotros pudiésemos alcanzar esa vida eterna. Señor, por favor, habita en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, para que podamos elevarnos cada vez más hacia ti y reflejarte cada vez más en nuestra vida y llevarte también a otros, aquellos que te necesitan, Señor. Bríndanos sabiduría y ayúdanos, Señor, a poder practicar todo lo que hemos aprendido en este tiempo, en cada día de nuestras vidas. Todas estas cosas nosotros te las agradecemos, te las pedimos, no por nuestros propios méritos, Señor, sino por los méritos de Cristo Jesús, que vivió perfectamente y murió injustamente por nuestros pecados, Señor, derramando su sangre en el Calvario. Amén. Amén.